Rocío, buenas noches. Estamos ya listos para arrancar con la primera entrevista de esta noche a las 8:45, hablando de lo que sucede en Estados Unidos, pero que sin lugar a dudas tiene implicaciones no solo en Guatemala, sino que en todo el planeta Tierra. Hoy estaremos hablando de uno de los tres decretos que firmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con respecto a la salida de ese país del acuerdo de Transpacífico. ¿Cuáles son las implicaciones económicas para América Latina, para el mundo? ¿Qué ruta de competitividad se debe seguir ahora? Estas y otras cuestionantes la tenemos en esta ocasión. Para esta noche, lunes 23 de enero, me acompaña Alejandro Valdizón para las entrevistas y, por supuesto, nuestros invitados de esta noche que están ya en la mesa de las 8:45. Fanny Estrada, quien es directora de Relaciones Institucionales de Agexport, y también Paul Boteo, de la Fundación de Libertad y Desarrollo. Alejandro, te dejo con la primera pregunta. Buenas noches. Buenas noches, Fanny. Buenas noches, Paul. Buenas noches, Alejandro. Dos decisiones importantes que toma el presidente Trump desde su inicio: renegociar NAFTA y salirse del TPP. Fanny, ¿esta es una decisión que está tomando Trump con miras a presionar posteriormente a otros países y renegociar esos acuerdos comerciales, o es una cuestión que se puede ver como una medida ultraproteccionista de parte de Estados Unidos de cerrarse al comercio con el objetivo presunto de fortalecer su industria? Bueno, mira, yo creo que hay algo de ambas cosas, pero sin duda, quizá, siendo él un empresario y un gran negociador, obviamente, como lo ha sido toda su vida, esta estrategia de debilitar y espantar y asustar al contrincante indudablemente es una buena estrategia, y además tiene todo el poder político del mundo para poder hincar prácticamente casi que a cualquier país, ¿verdad? Y ese es el caso. Indudablemente tiene temblando realmente China, México, en fin, ¿verdad? Creo que el único que está más o menos tranquilo es Brasil. Ahora, en cuanto al tema del proteccionismo, yo te diría que eso sí es una gran sorpresa. O sea, eso significa el desmantelamiento del orden económico mundial que hemos tenido desde 1945 y donde se ha orientado, digamos, los esfuerzos de las Naciones Unidas, de la Organización del Comercio, alrededor del libre comercio, porque está comprobado que el comercio es lo que permite generar riqueza y salir a los países adelante. Y por lo tanto, todos los esfuerzos mundiales se han centrado en los últimos... Estás hablando de más de 50 años en ver cómo se desmantelan los obstáculos al comercio, cómo se desmantelan los subsidios, de tal manera que los países puedan tener una mejor oportunidad. Y ahí hay muchas reflexiones que hacer, porque interesante, porque el modelo funcionó para muchos países pobres. Tú tenés, por ejemplo, el caso de China, que saca casi 460 millones de habitantes de la pobreza. Y otros países como nosotros, que somos chiquititos y que en el contexto mundial quizá no figuramos mucho, pero sí hemos logrado incrementar mucho nuestro comercio. Entonces ahora que la cosa funcionó, pero tuvo también sus consecuencias dentro de Estados Unidos, porque empieza una lucha durante todos estos años de los países por mejorar la competitividad. De hecho, Guatemala es un país que estamos concentrados, tratando de concentrar esfuerzos en eso. Y claro, al surgir esa competitividad a nivel mundial y de muchos países que estaban sumidos en la pobreza, resulta que efectivamente sí se van deteriorando algunas áreas incompetitivas de Estados Unidos. Entonces, el tema ahorita es que cómo se pueden, bueno, para mí lo que me llama la curiosidad es cómo se pueden estar sintiendo varios grupos. Primero, imagínate cómo se pueden sentir los grandes peleadores del libre comercio en la Organización Mundial del Comercio, que ha sido su tarea. Pero cómo se van a sentir también los propios empresarios norteamericanos que han sentado su sobrevivencia, su crecimiento y su futuro en alianzas estratégicas con todo el mundo. Y hay estados de Estados Unidos que dependen totalmente. El caso de Indiana, por ejemplo, del comercio exterior con México, precisamente. Claro. ¿Verdad? Entonces, sí hay una situación ahí complicada en cuanto a proteccionismo por un lado y el otro lado habilidad negociadora, sin duda. Ahora, Paul, vamos hablando también de que en este acuerdo no estaban presentes o incluidos muchos de los países de América Latina. ¿Cuál es el panorama ahora para Guatemala y Centroamérica? Algunos han dicho que es incluso una etapa de oportunidad, considerando que grandes competidores como Vietnam no están ingresando al mercado de Estados Unidos y que por ende los podríamos ver favorecidos. ¿Cuál es la lectura que usted da a esto?
Yo creo que hay que entender el contexto global y ver los efectos en el corto plazo y los efectos en el largo plazo. Puede ser que en el corto plazo, efectivamente, digamos que en estos países fuera de estos acuerdos, y nosotros pues ya tenemos firmado un acuerdo con Estados Unidos en principio, porque aquí hay que poner en tela de duda todo, eh, y que entonces eso en el corto plazo, pues claro, seguimos teniendo el acceso dado este tratado que tenemos. La cuestión es el discurso. Y la cuestión es que realmente cuando se tiene un discurso que es anti-globalización, anti-libre comercio, tarde o temprano, digamos, esto va a tener un efecto no solamente en las decisiones que tomen en Estados Unidos, sino también en las decisiones que tomen en el resto de países, en Europa, en Asia. Esto es más o menos una guerra comercial. Cuando alguien inicia y dice, ¿sabes qué? Te voy a poner barreras al comercio, y la acción natural de quien se ve afectado es poner también barreras al comercio. Las mismas Y esto, son más severas, ¿no? por supuesto, y este es un escenario que se vivió, digamos, en el contexto de la gran recesión en los años 30. Este no es el primer proceso de globalización que vive el mundo. Hay que recordar que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ya se había vivido un proceso de globalización que se vio interrumpido por guerras mundiales y por la Gran Depresión. Entonces, yo creo que dar por sentado que el proceso de globalización va a continuar y que este es un proceso imparable, hay que cuestionarlo y hay que tomar en serio, porque, bueno, mucho de este discurso causaba gracia al inicio, hoy es causa de preocupación. Ahora, pensar en abrir una guerra comercial con Estados Unidos es algo bastante riesgoso, siendo que es el mayor consumidor del mundo de cualquier cosa. Sí. Uno de los argumentos ha sido que las condiciones en estos acuerdos comerciales no han sido del todo favorables para Estados Unidos, falta de reciprocidad en cierto grado o condiciones más favorables para estos países que han ganado esa competitividad. ¿Tiene algo de lógica la estrategia de Trump en ese sentido? Mira, digamos, eso podría tener lógica en el caso de CAFTA, de Centroamérica, porque efectivamente sí hubo condiciones con países pequeños, digamos, más favorables para nosotros, pero más favorables ¿a qué se refiere? Al final todos estamos llegando al libre comercio. De hecho, nosotros ya con Estados Unidos ya son pocos productos los que quedan por falta de liberar. Lo único es que a los países pequeños nos daban como más años. Mientras Estados Unidos entramos con una libre comercio, de inmediato nuestros productos empezaron a pagar cero en el mismo momento casi que se negoció el tratado, con algunas excepciones y con algunas exclusiones. Por ejemplo, nos excluyeron el azúcar porque nuestro azúcar era muy competitivo. Y sin embargo, ya con el paso de los años, todo llega al libre comercio. O sea que ese trato un poco más favorable, al final de cuentas todos vamos quedando igual. Y en el caso de NAFTA es más o menos lo mismo, ¿verdad? Así que yo no diría que tenemos condiciones distintas. Aquí yo vuelvo al punto que con el correr de los años, todo este tema de la apertura, la globalización, la firma de tratados, es como cuando pones a varios corredores a correr al mismo tiempo. Pero resulta que algunos, pues su nivel de esfuerzo es mucho mayor y alcanzan todas las previsiones que habían de que China podía llegar a ser una potencia mundial, se adelantaron casi 20 años de las previsiones originales que habían. Y el proteccionismo, que él es lo que está mencionando ahora que va a regresar, no es un buen consejero. Te voy a decir por qué. El proteccionismo lo que hace es alimentar el confort de las empresas, a que se sienta, que no quieran salir de donde están, prefieren su mercado protegido. Entonces su nivel de esfuerzo para ser mejores indudablemente disminuye. Entonces el proteccionismo consiente es que nadie salga de su zona de confort. Al contrario, ¿verdad? Cuando tú tienes condiciones más duras, por ejemplo un país como Guatemala, nosotros como somos tan chiquitos, nosotros estamos obligados, si nosotros queremos crecer, generar empleo, nosotros vivimos del libre comercio. A nosotros, por supuesto que hablar de proteccionismo nos asusta mucho, porque Estados Unidos es el 33%, nosotros Hablemos brevemente, por un momento, del caso de Guatemala. Trump está planteando, digamos, mucho de su discurso tiene que ver con repatriar industrias, creación de empleos a nivel industria. Nuestros productos, lo que tradicionalmente exportamos a los Estados Unidos, no son precisamente bienes industriales. Es decir, es un menor riesgo para nosotros en ese sentido, digamos, estas amenazas que le está planteando. Yo creo que en el corto plazo sí. Yo insisto, digamos que en el corto plazo posiblemente el efecto no lo veamos. La cuestión es que aquí hay una
también una contraparte que es el tema de la migración, que a nosotros sí nos pega fuertemente y que también se ha manejado dentro del discurso. ¿Hasta dónde se van a llevar las medidas para detener la migración? ¿Hasta dónde se van a llevar las medidas, por ejemplo, de las remesas que se envían de Estados Unidos para Guatemala? ¿Se les va a poner también algún tipo de impuesto eventualmente? ¿Se va a impedir que salgan del país porque se percibe, digamos, que es una pérdida para Estados Unidos? También habría que verlo. Yo siento que, claro, en el tema del comercio posiblemente ahorita podemos estar relativamente cómodos, pero la cuestión es, insisto, el efecto que esto tiene en el discurso internacional y el efecto que tiene en el orden que nos ha regido, como decía Fanny, en los últimos 60 años. Eso es lo que se está poniendo en duda. Lo que estábamos hablando y que me llamó mucho la atención que usted mencionaba, Fanny, con respecto a que el libre comercio obliga a las empresas a ser mucho más competitivas, a ser más innovadoras, y esto parece ser que será lo que le tiene que suceder a México, quien es uno de los países más afectados a raíz de la salida de Estados Unidos. Al observar la relación comercial entre México y Estados Unidos, que no han sido tan abiertos con nosotros como país, ¿cómo es que usted puede avisorar ya la estrategia comercial exterior de México cuando se han quedado sin uno de sus principales socios exportadores? ¿Nos favorece a nosotros como guatemaltecos? Mira, México depende un 80% de Estados Unidos. Nosotros dependemos 33%. Veníamos de 60%. Y llegamos ahorita ya, 33%, importantísimo por supuesto, claro. Ese 33%. México 80%. De verdad, yo no quisiera estar en los zapatos de los mexicanos, pero obviamente México lo que va a reaccionar es hacia abajo, hacia América Latina, estamos nosotros a la par. Y nos van a hacer más competitivos también. Que de hecho México ya, digamos, ha tenido un crecimiento importante con nuestras exportaciones y nosotros hemos hecho nuestros esfuerzos también exportando hacia México. Yo creo realmente que si uno, digamos, pensando desde el ángulo positivo, algo lo que aquí ya se mencionó, nosotros, él también ha tirado muchos mensajes hacia la industria del acero, hacia la industria de los automóviles, que sí la tiene México, pero no la tenemos nosotros, ¿verdad? Aunque digamos, sí, Nicaragua había empezado a dar unos primeros pasos en la industria de partes para vehículos, Honduras también. Pero creo que si uno analiza a las personas que nombró ya en su gabinete, es muy interesante porque ves ahí gente que ha sido grandes luchadores a favor de la flexibilidad laboral, que eso tiene mucho que ver con la competitividad y la globalización. Paladines del libre comercio también están dentro de su gabinete. Bueno, el tema del cambio climático, que también es otra cosa que él ya dijo que se va a retirar de ahí, que se va a retirar de la OMC, pero cuando uno ve la integración del gabinete, se ve que es gente que es a favor del libre comercio. Ahora, ¿cuál es el tema con nosotros como Guatemala o el Triángulo Norte? Las preocupaciones que ellos tienen con nosotros es el tema de seguridad nacional, sin duda. Eso es lo que les preocupa porque nosotros somos paso de migrantes y ya hemos visto los grandes flujos de migrantes que vienen ahora de Asia, de los países del Oriente también que pasan por acá. Digamos, esa es tal vez la preocupación. Y la otra quizás sea el tema de los migrantes. Pero ahí y otra cosa es el nombramiento del señor John Kelly, que es el encargado de la defensa de las fronteras, es el de seguridad interior de los Estados Unidos. Y esas cosas, tal vez ese tipo de cosas nos deberían de generar tal vez más preocupación que el tema de la parte comercial, como mencionabas tú, Alejandro, digamos, por el tipo de productos que nosotros mandamos. Con ese comentario vamos a hacer una breve pausa comercial, pero por favor quédese con nosotros, que aquí a las 8:45 todavía hay muchas más preguntas que hacer. Estamos de vuelta a las 8:45 y hablamos acerca del efecto Trump en la economía. Queremos invitarlo a que participe con nosotros a través de nuestras redes sociales, como siempre utilizando el hashtag a las 8:45. En Facebook y en Twitter nos puede encontrar como Canal Antigua. Volvemos con ustedes, Ana Lucía. Excelente, gracias Rocío. Y seguimos hablando aquí a las 8:45 sobre el efecto de las decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la economía de Guatemala y del mundo entero. Y uno de los temas que debemos de considerar sin lugar a dudas es que China, a raíz de las declaraciones o acciones de parte del presidente Donald Trump, dijo que lideraría el comercio libre en todo el mundo.
considerando que Guatemala está más alineado a Taiwán y no a China, ¿será este el momento de reconsiderar nuestra línea diplomática y comercial, Paul? Bueno, yo creo que en este tema, digamos, Sudamérica ha sido estratégico en este sentido. Digamos, los países de Sudamérica, básicamente su comercio lo han dividido casi que perfectamente entre Estados Unidos, la Unión Europea y China. Claro, nosotros hemos concentrado bastante nuestro comercio en Estados Unidos, El Salvador, Honduras y México. Digamos, esos 4 países más o menos representan el 60% de las exportaciones de Guatemala. Entonces, nosotros, y además estos países, El Salvador, Honduras y México, a su vez dependen de Estados Unidos. Entonces, básicamente nuestra economía, digamos, tiene una alta interrelación con los Estados Unidos, y eso, digamos, es bueno, digamos, en el sentido cuando va la economía de Estados Unidos muy bien, pero claramente representa mayores riesgos. Yo creo que es válido poderse replantear muchas cosas. Por supuesto, la relación que se ha tenido con Taiwán ha sido de largo plazo, digamos, ha estado durante mucho tiempo, ha sido una relación también que ha tenido algunos momentos, digamos, no tan claros, digamos, en términos de lo que ha pasado con algunos gobiernos, digamos, centroamericanos, y ha tenido ciertos costos, digamos. Entonces creo que se puede replantear, pero ¿cuál es la perspectiva de China, digamos, en el largo plazo? Es también una interrogante, porque la misma economía de China se ha venido disminuyendo, digamos, el nivel de crecimiento que tenía del 10, incluso del 12%, y hoy está retrocediendo claramente debido en gran parte, digamos, a la crisis que se ha pasado en Estados Unidos y en la Unión Europea. Lo que uno puede avisorar es de que se va a dar o que se puede consolidar, digamos, el poder que pudo haber tenido Asia en su momento. Los últimos 60 años ha sido la historia del surgimiento de Asia, digamos, como una potencia mundial, primero con Japón, luego con China, y eso sí nos tiene que hacer ver a nosotros, digamos, la importancia de diversificar nuestro comercio. O sea, no podemos poner todos los huevos en una sola canasta, como dice el dicho, y yo creo que sí es momento de que seamos un poco más agresivos y que podamos expandir nuestras fronteras de comercio. O sea, creo que es por principio. Aparte de diversificar, si se agrava, digamos, esta guerra comercial o esta situación, lo único que le queda a los países es ser más competitivos cada vez. ¿Qué podemos hacer a lo interno? ¿Qué debemos hacer a lo interno para mejorar la competitividad de nuestra economía en el comercio internacional? Bueno, en Guatemala, digamos, hay ciertas áreas que ya están bastante definidas que le están pegando duro digamos, a la competitividad, y algunas en las que se ha ido avanzando. Por ejemplo, la ratificación la semana pasada por parte del Congreso del convenio 175, que permite el trabajo por hora, digamos, eso ya es en camino, digamos, a la flexibilidad laboral, que está muy apegada a la globalización. También pues nuestro Congreso está ratificando algunos convenios de acuerdos de inversión y acuerdos, digamos, de libre comercio que estaban pendientes. Pero, digamos, la competitividad se refiere, está muy vinculada a la productividad, es decir, que con el mismo capital y el nivel de esfuerzo que se pone, se puedan obtener, digamos, mayor producción que nos permita bajar los costos. El centro es bajar los costos para poder competir con los demás. Y ahí, de los temas que quedan pendientes, es todo el tema de la logística, o sea, cómo mover los productos. Realmente tenemos mucho trabajo que hacer en materia de la infraestructura, la eficiencia de nuestros puertos. Hay muchísimo trabajo que hacer. Toda esta discusión de TCQ, que por qué, digamos, sectores como nosotros desesperadamente rogamos que encuentren una solución en el Congreso, en el gobierno, del Contralor, el Procurador, porque, digamos, una terminal como esa nos mejoraría nuestros niveles de eficiencia en los puertos. Y el tema del tipo de cambio, tenemos que reconocer que eso nos ha pegado, ha sido un golpe muy duro a la competitividad, y ahí hay una tarea que hacer, ¿verdad? Porque nosotros sí consideramos que la política macroeconómica sin duda tiene muy claro qué es lo que busca, que es mantener la inflación controlada, pero a veces se sacrifica el crecimiento del país, y creo que Guatemala ha llegado a ese punto. Y entonces ya se empiezan a escuchar, a hacer algunas reflexiones en ese sentido, ¿verdad?
Paul, para ir a modo de conclusiones ya casi que terminando, todas estas amenazas que hemos ido enumerando, ¿cómo podemos convertirlas en oportunidades para Guatemala y qué acciones en concreto debemos de considerar para ser aún más competitivos en la región? Yo siento que convertir estas amenazas en oportunidades es complicado y hay que serlo franco, digamos, porque estos son factores externos y nosotros, digamos, somos una economía sumamente pequeña, un país sumamente pequeño, y yo creo que cuando uno analiza el tema de la competitividad, el factor clave en todo esto es el tema del tipo de instituciones que nosotros hemos desarrollado. Podemos hablar de carreteras, podemos hablar de, digamos, de incluso la política macroeconómica, podemos hablar de puertos, pero ¿por qué durante años se ha estado solicitando que esto se mejore y no se soluciona? Simplemente porque tenemos instituciones que no están funcionando, gobiernos que no están funcionando, los altos niveles de corrupción que se han dado dentro del gobierno. Entonces, yo creo que si nosotros realmente queremos hablar de tener una oportunidad en este contexto, es de realmente desarrollar un Estado que nos pueda funcionar a todos. Si no somos capaces de desarrollar todo, podemos tener una lista muy grande de peticiones y se van a seguir esas peticiones 20 años más, 30 años más. Lo que necesitamos es realmente un Estado funcional. Eso es lo que es la gran falla que nosotros hemos tenido. Si uno ve, por ejemplo, el índice de competitividad global, en donde estamos más atrasados es precisamente en la parte de instituciones. Y esa debería ser la apuesta como país. Una pregunta muy concreta, Paul. Como nuestro analista economista, ¿devaluamos el quetzal? Yo creo que es imposible hacerlo. Digamos, yo entiendo las preocupaciones del sector exportador, creo que son sumamente válidas. De hecho, digamos, muchas empresas se han visto muy afectadas, empresas han dejado el país, o sea, eso no lo puede dejar uno de obviar. El problema aquí que nosotros tenemos como país es que las remesas que entran al país nos han afectado, nos benefician porque beneficia a 4 millones de personas, pero también afecta, digamos, el tipo de cambio que nosotros tenemos. Digamos que lo que se ha demostrado históricamente es que un banco central no puede fijar un tipo de cambio cuando se tiene una economía abierta como la nuestra. Es imposible. Entonces, yo creo que lo que tenemos que trabajar, insisto, es el tipo de Estado que tenemos que nos permite ser mucho más competitivos. Hay que tener en cuenta que dentro de las medidas que está tomando Trump, paralelamente está desregulando, está reduciendo impuestos, está tomando muchas medidas que van a significar una fuerte atracción de inversión para los mismos Estados Unidos, darle ese aire de competitividad que también ese dinamismo que una economía requiere, así que probablemente sean también lecciones que podemos aplicar en Guatemala. Total. Fanny, para terminar, además del reglamento que faltaría luego de la ratificación del convenio 175, a modo de conclusión, ¿qué falta por hacer aquí en Guatemala o qué es lo que podemos hacer como medidas concretas y próximas ante estas que son unas amenazas claras de parte de Estados Unidos? Mira, nosotros hemos hablado con muchos inversionistas y también con las empresas que, como acaba de mencionar Paul, se han ido de Guatemala, ¿verdad? Se han trasladado muchas a México, a países de América del Sur. El tema que más nos pega en Guatemala es la incertidumbre jurídica que tenemos, el cambio de reglas del juego, y esos cambios, digamos, no alientan para nada la inversión. Tenemos altos costos en la logística, la burocracia todavía, los costos que tenemos. Yo el otro día comentaba que solo el parquear tu contenedor una noche te cuesta $100. Y si son 15 noches o 20 noches para un contenedor que va lleno de vegetales que no valen mucho, digamos, ahí hay mucho trabajo que hacer. Ahora, yo veo oportunidades, o sea, yo creo que está Centroamérica, que no hemos podido lograr la famosa unión aduanera con Centroamérica, seguimos con terribles problemas en las fronteras y el comercio intercentroamericano para nosotros puede crecer mucho, esa es una oportunidad. Lo otro es que yo siempre digo que los países chiquitos nos movemos más fácil y los americanos, creo yo que con todo, mientras todo esto se asienta, van a tratar de no ver tanto hacia Asia y empezar a ver un poco más, digamos, algunas alianzas con nosotros. Yo creo que esa es una buena posibilidad y es que muchas industrias en Estados Unidos, de verdad, sus posibilidades de competir a nivel mundial dependen de las alianzas estratégicas con Centroamérica y Caribe, por una clara industria que nos
digamos, estamos muy vinculados en la industria de vestuario y textil, que por hoy, primer producto de exportación de este país. Excelente, muchísimas gracias Fanny y también Paul por habernos acompañado en esta ocasión en a las 8:45. Ha llegado el momento de hacer una breve pausa comercial, pero quédese con nosotros que al regresar en la segunda entrevista estaremos hablando de los retos de la Comisión de Finanzas en el Congreso de la República y por supuesto también del Ministerio de Finanzas Públicas. Ya volvemos.